Ya pues. Si ahí se ve, vamos a comenzar. ¿Se ve bien o no? ¿Se ve? Sí se ve. Sí se ve. Muchas gracias, ayudante. Vamos a empezar entonces con esto, con un cómics, con un meme que nos trae a colación este nuevo descubrimiento científico, ¿ya? Y aquí está el científico, por supuesto, con bata blanca, aunque sea un astrónomo, que tiene que ser científico, con bata blanca. Dice, en Venus encontramos 10 a 20 partes de fosfina en cada 1000 millones de moléculas. ¿Ya? Y bueno, lo que finalmente sale en el diario o en internet o en las redes sociales dicen, no estamos solos, hay vida en Venus. ¿Ya? Y por otro lado después dice, no encontramos vida en Venus, solo hay una molécula que aquí en la Tierra relacionamos con la presencia de vida. El titular finalmente termina como, los aliens ya están en la Tierra. Entonces, bueno, eso le pasa a los periodistas, pero le pasa a uno también, digamos, uno como ciudadano, y uno mismo, ¿cierto? Porque uno puede saber harto a lo mejor de biología, pero no sabe tanto necesariamente de química, de física, de astronomía, de geociencia, etcétera. De repente en aspectos que uno no maneja tanto también puede llegar a no entender claramente lo que nos quieren decir los científicos, ¿ya? Por lo tanto, yo siempre les sugiero, y en general siempre hay posibilidad de cuando uno ve una noticia en el mostrador o en cualquier medio digital, generalmente tampoco es original, sino que uno pincha o hay algún acceso y se va a la BBC y llega o a otro medio internacional, y muchas veces ese medio internacional tiene finalmente el artículo o la información original. Así que yo siempre les sugiero que se vayan a esto, ¿ven? Finalmente yo me fui y busqué el paper original. Y este paper salió en la revista Nature, la sección de astronomía. Y entonces este es el artículo donde ustedes pueden ver hay muchos autores y autoras. Y dice que el gas fosfina se encuentra, digamos, en las nubes de Venus, ¿ya? Y bueno, aquí yo tampoco soy experto ni mucho menos, pero dice que las medidas de gas en la atmósfera planetaria, o las mediciones de gas en la atmósfera planetaria nos ayudan a explorar las condiciones químicas de diferentes planetas que no son la Tierra, ¿ya? Y habla ahí de nuestro pariente o de nuestro vecino Venus, y habla ahí un poco de las características que tiene. Lo interesante es que habla de que esto fue obtenido gracias a ALMA, el telescopio ALMA, que está acá, en Chile, ¿ya? Pero bueno, lo que está diciendo principalmente es que por primera vez se puede como concluir más o menos verazmente de que en la atmósfera de Venus hay un cierto compuesto químico, el cual normalmente no se genera, o sea, no está disponible en la naturaleza así tal cual, y no se genera por fenómenos abióticos. Por ahí dice que finalmente en términos de erupciones volcánicas y otros tipos de, digamos, de fenómenos no bióticos, en general no ocurre que se genere este elemento. Entonces, la idea es que conversemos qué creen ustedes en torno a esto, digamos. ¿De qué estamos hablando? Esto es una noticia científica, ¿cierto? Un hallazgo científico, podemos decir que un descubrimiento, pero ¿un descubrimiento de qué? ¿De un dato? ¿De una idea?
de un dato y una idea asociada. ¿Cuál sería el dato y cuál sería la idea? Un poco para Profe, aplicar lo que pueden haber leído. Dígame. por ejemplo, bueno, yo vi la noticia, no el artículo, pero Ujú. claro, pues dicen, puede haber vida. Entonces, claro, pues generalmente uno al tiro piensa vida como, no sé, una persona, no sé, Claro. pero como producto de este dato, como el descubrimiento, uno puede inducir, porque decía que solamente se produce industrialmente o lo producen ciertos microorganismos. Ujú. Pero uno podría a partir de eso inducir y decir, entonces sí, es probable que a lo mejor exista algún tipo de microorganismo que pueda sobrevivir en esas condiciones, porque sé que igual la temperatura es súper alta, pero después como que vi que hay lugares que parece que es baja. Y hablaron algo de unas nubes que había ahí, Ujú. pero uno puede hacer como se llama deducción o inducción respecto a eso, hacerse como una idea de que Exacto. podría existir algún tipo de microorganismo que sobreviva ahí o algo así. Mira, lo más correcto sería una inferencia, en realidad. Ya, Una inferencia. inferencia, pero sí, sí, puede ser más bien también una inferencia con origen deductivo, el término que es más bien teórico, si bien a partir de un dato o de un conjunto de datos, pero claro, esos datos al juntarse con teoría genera una idea. Muy bien, Natalia. Natalia nos dijo entonces más o menos una propuesta de cuál sería el dato y cuál sería la idea. ¿Están todos de acuerdo? Sí, no. Pero, entonces, aquí, ¿cuál sería el dato y la idea, por ejemplo? ¿De dónde sale la idea y de dónde sale el dato? El dato es O que hay sea, fosfina. perdón. Ya. Y entonces aquí el científico está dando un dato o una idea o ambos. Claro, el dato es las 10 a 20 partes de fosfina cada 1000 millones, ¿cierto? Ahora, de ese dato, claro, se genera otro dato, o otra idea, o una idea. Entonces, muchas veces los datos están asociados a la idea y viceversa, y están asociados con más o menos eh, fuerza, por así decirlo, o evidencia, ¿ya? Se supone que en un rato más, no sé si hoy día mismo, la próxima clase, también veremos la relación entre datos y evidencia, que no es lo mismo, ¿ya? Deberíamos verlo después, ¿ah? Sí, eso está como bien relacionado. Lo que pasa es que en el libro de Waldo está después, pero yo creo que sería bueno verlo ahora. Y bueno, yo traje aquí algunos datos más sacados ahí del mismo paper, eh, que tampoco uno entiende mucho, y es bien largo, tiene harto material extra. Y claro, aquí está entonces la noticia en BBC. Dice, vida en Venus, el revolucionario hallazgo que muestra que puede haber vida extraterrestre, ¿ya? Entonces, acá yo les destaqué justamente la palabra idea y la palabra dato en citas textuales de la autora, de la James Greaves, que es la primera autora de este trabajo. ¿Ven? Ella es la primera. Entonces dice, la idea de que organismos vivos estén flotando en las nubes del planeta Venus es una posibilidad extraordinaria, ¿ya? Y por otro lado, ella también dice, pero sí, estamos animando genuinamente a otras personas a que nos digan lo que podríamos habernos pasado por alto. Nuestro artículo y los datos son de acceso abierto.
Así es como funciona la ciencia. Entonces, aquí tenemos dos citas en las cuales se están hablando justamente de los conceptos que hoy día tenemos que conversar. Entonces, no sé si alguien más puede hacer alguna reflexión sobre justamente qué son los datos y qué son las ideas. Javiera, ¿qué le parece falso? Lo de que los datos son de acceso abierto, porque Ah, y dice así funciona la ciencia, porque siempre hay que pagar para leer. Entonces no lo creo ah, mucho. muy bien, Javiera. Sí, pues bueno, claro, la concepción que tiene ahí Jane es que ella deja el dato disponible porque seguramente están los datos. Bueno, yo vi que hay varias tablas y varios gráficos. Y claro, si ella cree que lo dejó ahí disponible en la revista, a ella le parece que están abiertos. Lo que pasa es que así funciona la ciencia, ella está pensando en cómo funciona la ciencia, el ambiente científico, digamos, la comunidad científica. Eh, y está pensando en que están abiertos a los científicos, ¿cierto? Bueno, un científico que pueda meterse, yo afortunadamente me pude meter y no tuve ningún problema, no sé si es por alguna cosa en especial, en Nature. Bueno, a veces uno puede acceder, a veces no, a veces a través de la biblioteca de la universidad, de todas maneras uno puede acceder. Pero claro, hay otras revistas en que no, y, y bueno, en otros papers tampoco salen tan accesibles los datos. Eh, Así que, claro, o- ojalá siempre funcionara así la ciencia, por lo menos dentro del círculo de los científicos, ¿ya? Otra cosa es que además pudiera estar siempre accesible a- al resto de la sociedad, y finalmente le paga los estudios a los científicos. Pero, ¿qué les parece? ¿Qué les llama la atención de esto de los datos y la idea? Me gustaría saber Profe, qué les parece. o sea, se supone que los datos son algo que es ya cuantificable o también puede ser observable, porque ahora, o sea, como mi pregunta es cómo se dieron cuenta que había fosfina sin recopilar muestras ahí mismo, porque igual yo creo que va a ser difícil de alguna forma hacerlo, pero ¿cómo lo pudieron hacer? Claro, lo que pasa es que uno a veces puede obtener directamente desde la naturaleza observaciones y otras veces son observaciones indirectas, que finalmente tú igual observas o detectas o mides cosas que están asociadas a otras cosas. O sea, por ejemplo, yo no es que nunca hemos estado al lado de una estrella, pero sí la estrella eh, y otros cuerpos celestes emiten radiaciones y emiten eh, otro tipo de, digamos, cosas medibles a través de las propiedades que tienen, y eso igual es una medida indirecta de lo que... Hola, José Costa. Bueno, de ese objeto natural. ¿M? Entonces, en general, los datos, yo diría que están o pueden ser directamente eh, como detectados o observados. Si ustedes hacen, ¿cómo podrían hacer la relación, ya que acabamos de ver ontología, con las propiedades fenoménicas y transfenoménicas, por ejemplo? ¿Qué tendrán que ver? ¿Tendrán algo que ver con datos o con ideas? Obviamente también hay objetos naturales que no podemos ver, pero dentro de los objetos naturales, de repente algo que vemos, eh, podemos detectar o reconocer algunas de sus propiedades y otras no, ¿ya? Em, y ven alguna otra relación? En general, ustedes
antes de leer o de ahora escuchar lo que estamos conversando, se habían puesto a pensar cuánto de lo que ustedes conocen de ciencia es dato y cuánto es idea? ¿O siempre pensaron que eran todas pura idea o todas puros datos? ¿Qué creen ustedes que piensan los niños, por ejemplo, los estudiantes? Me gustaría saber su opinión sobre eso. Y tengo toda la mañana para esperar la opinión. Hasta las 9:35, creo, 9:25. Idea puede ser una correlación entre datos, más una reflexión sobre esos datos. Más bien el dato es una evidencia de distinta índole, empírica, etcétera, etcétera. Ujú. ¿Qué hacía José? Ya, entonces tú dices que finalmente la idea generalmente está asociada a un dato y que puede ser dato más algo. En este caso tú dices una reflexión, algún tipo de pensamiento. Ya. ¿Qué más? ¿Alguien? ¿Qué creen ustedes que piensan los estudiantes o qué pensaban ustedes antes de esto en términos de... o piensen en algún conocimiento científico que sepan de biología, piénsenlo en él y después digan, ¿es dato o idea? ¿O es ambos? O primero fue dato y después fue idea, o primero fue idea y después fue un dato. Ah, muy tonto lo que estoy preguntando. ¿Mm? No sé, pero por ejemplo, la idea que se tenía de la generación espontánea, pero mi pregunta sí es como, la idea tiene que ver con hipótesis o creencia, porque igual la idea tiene que nacer a partir de algo, ¿no? No así como de la nada, sino como algo que uno vio o de algo nace, ¿o no? Buena reflexión, Natalia. La idea tiene que nacer de algo. Y la generación espontánea, por ejemplo, en un momento fue una idea que a alguien se le ocurrió, a lo mejor en base a cierta evidencia, que era que después de un tiempo la basura o los desechos, uno veía que se generaban organismos. Entonces, a alguien se le ocurrió la idea de la generación espontánea a partir de datos, observaciones, que de alguna manera registró. Ahora, si ustedes leen el capítulo de Waldo, él dice que, claro, las ideas pueden venir de datos, pero la relación que hacía José, por ejemplo, está correcta. Pero a veces pueden no venir de datos, sino que venir a partir de reflexión de otras ideas, por ejemplo. La idea de, por ejemplo, que nos propone aquí Daniel, de la evolución, claro, la evolución como idea, claro, ahora podemos sustentarla, pero en algún momento no había cómo sustentarla. O había cierta evidencia para sustentarla y no tanta como hay ahora. Y había diferentes ideas de evolución, ¿cierto? Está la idea de evolución lamarckiana, la idea de evolución de, no sé, pues de Darwin, y así. Entonces, es interesante el poder ver que, claro, la idea y los datos están siempre relacionados. Ahora, pueden haber datos que no generen ideas, puede ser, pero generalmente algo... ¿Qué creen ustedes que cuando uno hace una investigación, está primero la idea o el dato como científico? La idea. La idea. ¿La idea? Ya, Primero tiene que nacer desde el deseo, ya. la incertidumbre también, Mm, y distintos planteamientos para llegar a los datos después de una metodología. ya. Buena. Pero Muy bien, muy bien. usted en Pero, metodología
¿Mm? Nos decía que, por ejemplo, en las investigaciones cualitativas la hipótesis es después, y la hipótesis es como una idea. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ah, claro, lo que pasa es que estamos conversando ya desde como tipos de ideas. Y si ustedes leen el capítulo de Waldo, él incluso va más allá en términos de hablar de ideas no científicas. A mí en realidad no me interesa mucho esa reflexión, eh, pero bueno, ahí tienen el capítulo, ustedes lo pueden ver. En términos que los mitos, las leyendas y otras ideas son ideas, pero no son ideas científicas. Y, y una hipótesis es una idea científica, una pregunta también es una idea. Entonces, claro, dependiendo del tipo de investigación que hagamos, seguramente a veces puede venir el dato primero, pero el dato eh, debería generar una pregunta o una hipótesis. Entonces, cuando ya tenemos eso, por lo menos una pregunta, aunque no tengamos hipótesis, entonces podría decir que tenemos una idea. Entonces, claro, va a depender del tipo de investigación que yo haga, que claro, y ahí está nuevamente como la discusión o la reflexión sobre el método científico. Si yo creo que el método siempre empieza de una forma, claro, voy a pensar de que siempre hay primero un dato, porque yo digo observación, después pregunta o algo así. Pero en general, claro, uno podría decir que siempre la investigación empieza con la pregunta, y la pregunta es una idea, pero esa idea puede haberse gestado a partir de un dato o a partir de otras preguntas, de otras ideas, ¿ya? Y eso es lo interesante. Bueno, este era un poco traer a colación este descubrimiento. Eso, también vamos a hablar más adelante de esto en términos de qué tipo de estudio es este, como sus conocimientos del otro curso que están tomando conmigo, les podría servir para decirme qué tipo de investigación es esta, donde yo em, por primera vez registro que existe fosfina, bla, bla, bla. Es un estudio correlacional, explicativo, descriptivo, exploratorio. ¿Qué tipo de estudio es? Porque este es el estudio. El gas fosfina está en las nubes de Venus. Ese es el título. El título no dice evidencia empírica de vida en Venus, ¿no? Sino que está diciendo, encontramos gas fosfina en las nubes de Venus. ¿Qué tipo de investigación sería esta? ¿Exploratorio? Exploratorio. Sí, podríamos decir que es exploratorio a lo más descriptiva, ¿cierto? Pero ni siquiera hay, justamente como la Javiera muy bien decía, incluso finalmente cuando yo digo que de acuerdo a esto que estamos describiendo y de que justamente se supone que no hay forma de que se genere sin que haya intervención, no sé, humana, ¿cierto? Por fábrica o por microorganismos, bla, 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 yo postulo que podría haber algún tipo de vida de microorganismo, bla, bla. Ahí justamente estoy terminando la investigación con una hipótesis, ¿ya? Como un estudio cualitativo o como un estudio descriptivo. Pero el estudio en sí es con suerte es descriptivo o exploratorio, digamos. A lo mejor no exploratorio porque seguramente ya habían otros datos sobre la atmósfera de Venus, pero por primera vez se describe esto en base a datos. Por lo tanto, eh, eso también lo vamos a discutir en algún momento, qué tipo de investigación son y qué tipo de ciencia es esta. Porque hay gente o hay investigadores y filósofos que dicen que esto no es muy
buena ciencia, digamos, la ciencia descriptiva, a lo cual yo estoy totalmente en desacuerdo. En general, la ciencia descriptiva es la que más sale aquí, po, en las news, ¿ya? Cuando alguien encuentra un nuevo dinosaurio, o no sé, o estos datos medio freaks, siempre son datos. Y cuando uno muestra datos, es que no hay grandes ideas todavía, pero vendrán después. Y cuando yo estoy mostrando principalmente datos, estoy describiendo. Entonces son estudios descriptivos, ¿ya? Eso. Nadie me contestó la pregunta de que si ustedes creen que hay más ideas o datos en el conocimiento científico, o si se lo habían preguntado, o si, ¿qué creen, cómo creen que lo ven los niños, los estudiantes? ¿No? Bueno, Yo Yo al creo menos que en mi ven más panorama. datos. Dale, Javi. Ay, muy bien, muy perdón. bien. Hablen José y después Javiera, o era alguien más. Sí, Hable Y José. ya, pues, bueno, desde mi panorama, Mm, al menos desde chico, siempre creí que era más fácil entrar en el imaginario que en los resultados. Y encuentro yo que en los resultados encontramos datos, eh, bueno, con lo que ya había mencionado antes, después de haber tenido una metodología de estudio y un sinfín, porque un dato no llega así porque sí. Y ujú. desde el imaginario podemos concebir ideas y poder formular hipótesis, plantear problemas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿tú crees que es más como fácil o es más cercano el entender que la ciencia es ideas, más que datos? Mm, sí, no. Es complejo, sí, está complejo. ¿Y ahí qué dice Javier entonces? yo creo que los niños, los estudiantes lo relacionan más con datos porque desde pequeño a uno le enseñan que la ciencia se basa en datos y que es objetiva y todo ese tema. Así que yo creo que ellos piensan que todo se relaciona a datos más que ideas. Muy bien, Javiera. Sí, ¿ah? Sí, lo que estaba pensando de lo que decía José es que uno en general ve que los niños no asocian mucho, por ejemplo, a la ciencia a la creatividad. Eh, y la creatividad, parte de la función de la creatividad es generar ideas, o, bueno, algunas ideas que no son tan creativas o no son tan originales. Pero otras sí, pues, por lo menos hay cierta parte de las ideas que vienen de la imaginación y de la creatividad del científico, y otras vienen de los datos. Pero sí, a mí también me da la idea de que uno está más seteado así desde de la escuela o desde la vida. A lo mejor por esto mismo, porque sale en las noticias un dato. Encontramos gas no sé cuánto, o encontramos un hueso de dinosaurio, encontramos... Los descubrimientos finalmente, o sea, asociamos mucho a descubrir cosas, y descubrir cosas es datos. Eh, y a veces le ponen descubrimiento a algo que realmente no es un descubrimiento. Cuando descubramos la vacuna, seguramente le van a decir que descubrieron una vacuna, pero esa vacuna no es un descubrimiento, pues, es más allá que eso. Bueno, y entonces este es un resumen que tengo aquí del capítulo, eh, que no reemplaza la lectura del capítulo, pero sí lo ordena, ¿ya? El conocimiento, entonces, uno lo puede definir así muy, muy, muy simplemente como afirmaciones sobre el mundo natural, sobre la realidad, sobre nuestro universo. Y esas afirmaciones, según Waldo, eh, uno las puede dividir o catalogar como datos e ideas, ¿ya? Afirmaciones sobre la realidad. Entonces uno puede hacer afirmaciones sobre la realidad directamente porque uno mide características, propiedades de esta realidad, y entonces ahí estoy con datos. O son afirmaciones que
tienen un origen racional, ¿cierto? Y entonces seguramente van más allá de lo que yo puedo ver directamente, y entonces eso lo reconocemos como una idea. Y esto es interesante porque los datos que vienen de mediciones, de observaciones, de registros, pueden ser datos sueltos o conjunto de datos, ¿ya? Entonces, dato suelto es un dato que no necesariamente se relaciona con ningún otro, es un dato más o menos único, mientras que el conjunto de datos es un grupo de datos, pero que están unidos o están relacionados de alguna forma, ¿ya? Y bueno, las ideas, por otro lado, tienen esta característica de ser afirmaciones de algún aspecto de la realidad, y que no necesariamente tiene que estar directamente relacionado con una medición, ¿ya? Como les decía, algunas pueden venir de datos, otras pueden venir de justamente más o otras ideas. Y por eso puede haber entonces un proceso creativo en esta generación de ideas. No quiere decir que uno no sea creativo, que no se le ocurran cosas medias locas de repente. Lo que pasa es que después uno tiene que, justamente por la forma en que trabaja la ciencia y el método científico, tiene que de alguna forma recolectar datos para suplir de evidencia su idea, que puede ser una hipótesis, ¿ya? Eso. Y aquí, bueno, para los que quieran ahí después leer un resumen, también hay algunas definiciones. Las ideas pueden venir entonces de procesos creativos, los datos vienen de mediciones, y ahí están las definiciones de datos sueltos, etcétera, ¿ya? Aquí hay una tablita que está sacada del libro, donde tenemos algunos datos sueltos y otros conjuntos de datos, ¿ven? Como para ir diferenciando entre datos sueltos. La edad del universo, que finalmente igual se genera a través de teorización, investigación, pero si alguien pregunta la edad, es un dato suelto, ¿ya? Proceso de mediciones de acuerdo, ¿cierto?, a como lo han sacado los astrónomos, los cosmólogos, supongo. Número de protones del átomo de hidrógeno es 1, también es un dato suelto. Ahora, cuando ya yo digo esperanza de vida promedio en Chile, 77 años, ese parece un dato suelto, pero finalmente como se genera a través de un estudio y un promedio de muchos datos, uno también podría decir que es más bien una tendencia o por lo tanto un conjunto de datos. O lo que podría ser lo mismo, que se generó a partir de un conjunto de datos, este dato, pero claro, es un solo dato, pero ya no es suelto. No es un dato suelto. Es un dato, eh, finalmente es un promedio que viene de otros datos, ¿ya? Eso. El ser humano tiene 32 dientes. Hay diferentes ejemplos, ¿ya? Y esto es interesante porque finalmente de que cuando uno pasa de un dato suelto a un conjunto de datos y empieza a encontrar tendencias, patrones, correlaciones, entonces ahí viene ya un paso más allá, una generalización, y para algunos uno podría decir que es como el primer paso para la creación de nuevo conocimiento, ¿ya? Incluso uno podría decir un dato suelto muy importante, como a lo mejor ahora tener el dato de cuánto fosfina hay en Venus, de repente igual es un dato suelto. Y ya es conocimiento. Pero bueno, cuando ya tengo varios datos y unidos por algún tema, bueno, ahí ya tengo algo aún más robusto o más interesante, ¿ya? Y ahora tengo un ejemplo muy bonito que me gusta mostrarlo siempre, que es la temperatura corporal, y que cuando yo hacía la clase vívidamente le llevaba un termómetro y les medía su temperatura. Pueden decir la temperatura por el chat, mídanselo. Espero que todos tengan entre 36,5 y 37 máximo. Pero si tenemos la temperatura de cada uno de ustedes,
La temperatura de cada uno de ustedes es un dato suelto. Si cada uno de ustedes me da ahí su temperatura, pudiera ir a medirse la temperatura. Igual podrían medírsela, están en su casa, pueden tener un termómetro. Vayan poniéndola en el chat, la temperatura. José, José está medio zombie. 34 grados, en serio. Bueno, Sí, profe, no sé qué andan los detectores de temperatura en el supermercado. las variaciones en las mediciones pueden arrojar eh, errores. Ya, pero ¿ustedes creen que vamos a tener todos 36,5? No, va a depender. No, seguramente habrá una pequeña variación. Algunos tendrán 36,8, otros 36,4. Entonces, si yo digo ahora el promedio de la temperatura corporal del curso de epistemología es 36,6. Oh, que Christopher tiene 36,6. Bien, Christopher. Eso ya no sería un dato suelto, pues ya sería una tendencia, un promedio, ¿cierto? Ya sería el resultado de un conjunto de datos, y el conjunto de datos serían todas las temperaturas corporales de todos ustedes. ¿Entiende la diferencia entre datos sueltos y conjunto de datos? Puede ser a diferente nivel, nuevamente. ¿Cuál es la temperatura corporal de los mamíferos? Un dato suelto sería decir que va entre 32 y 39. Ya cuando a uno le preguntan, porque como uno es biólogo tiene que saber de todo, entonces cuando uno, la abuelita le pregunta, o un sobrino, o un primo, o el hermano chico, cuál es la temperatura de los mamíferos, uno también le da un dato, que ahí también parece un dato suelto, aunque sea, digamos, a través del conocimiento que ya sabemos, ¿ya? Pero podríamos decir que es un dato suelto cuando decimos solamente un valor, ¿ya? Pero no es lo mismo que generemos o de alguna forma tengamos aquí, como yo lo estoy mostrando, una tablita con los diferentes valores promedios, sí, por especie, ¿ya? Aquí tenemos los diferentes valores promedios de la temperatura corporal de mamíferos. Este es perro y el ornitorrinco, 32 grados. Miren los elefantes, 36,5, igual que nosotros. Las ballenas, 37. Está ordenado más encima, más o menos, eh, en orden de aumento. Yo no tenía idea hasta que hice este ejercicio de que los perros tenían una temperatura tan alta. Imagínense, promedio 39 grados casi, igual que los gatos. Qué loco eso. Y eso que los perros son poco tolerantes al calor. Mm. Em, y pensé que el elefante podría tener un poco menos, pero no. Bueno, este es un conjunto de datos, ¿ya? Entonces, es un grupo de datos, pero que no son sueltos, sino que están unidos porque son todos temperaturas corporales de especies, ¿ya? Entonces, aquí tengo un conjunto de datos. Y que, claro, nuevamente yo puedo sacar el promedio y también ahí puedo decir que es una tendencia, ¿ya? Y ahora, lo más interesante, como igual a mí me gusta la biología, la ecología y todo eso, sabemos que hay algunos mamíferos que su temperatura corporal cambia durante el día, ¿ya? Aquí tenemos la yaca, que es un marsupial pequeñito que tenemos acá en la zona central de Chile, centro-norte. Y aquí tenemos entonces un conjunto de datos que nos muestran cómo cambia el metabolismo de esta especie, ¿ya? Y que tiene que ver con también cómo cambia su temperatura corporal. Acá tenemos otro micromamífero y aquí está la temperatura corporal de este micromamífero en relación a la temperatura ambiente. ¿Ven? Y entonces hay veces en que su temperatura corporal está directamente relacionada con la temperatura ambiente.
y hay otras veces en que su temperatura corporal se mantiene independiente de la temperatura ambiente, ¿ya? Y nuevamente, este es un conjunto de datos y este es otro conjunto de datos, ¿ya? Y para terminar esta breve historia de la termorregulación mamífera chilena, tenemos la única especie, hasta por lo menos unos 5 años atrás, no sé si últimamente han descrito, pero la única especie que tiene un patrón de hibernación verdadero, que es el monito del monte, ¿ya? Y aquí está nuevamente, esta es la temperatura corporal en grados Celsius, y estos son datos medidos, imagínense. En algún momento tiene 35, 36 y medio, 37 lo que estábamos viendo, y pum, de repente baja a 20. Y estos son tiempos en horas. Justamente aquí Profe, más oscurito está en la época, o sea, en la noche. Dígame. ¿cómo se va recopilando ese dato? ¿Se va tomando la temperatura durante varios días? Claro, ¿O él durante está, el día? en este caso, él está en laboratorio, y en el laboratorio lo tienen ahí un termómetro eh, todo el rato. Y entonces él cada cierto tiempo da una medición, y justamente hay momentos en que en la noche, por ejemplo, bajó a 20 grados. En la otra noche bajó a 20 grados. Aquí, 3 noches seguidas su temperatura bajó a 20 grados, ¿ya? Y aquí, bueno, aquí ya todo el dato lo mismo, y aquí bajó a menos de 20 grados. Ahí se dice Y con eso, la noche lo oscurito. ¿Ah? es que hablando de datos y con eso se puede sacar ideas de cómo funciona su organismo o su metabolismo. Exacto, para allá voy porque yo les he estado mostrando datos, ¿ya? Estos son datos, datos. Pero hay un investigador, amigo mío, bueno, colega en realidad, no sé para qué vamos a decir que somos amigos, pero Roberto, que hizo el doctorado conmigo, él estaba entró un año antes del doctorado en ecología de la Católica, y él estudia este tipo de comportamiento fisiológico, y entonces, claro, si uno no sabe, o sea, si uno nunca le ha medido la temperatura al monito del monte, no sabe que su temperatura varía. Y si no sé que la temperatura de él varía, nunca se me va a ocurrir una explicación de por qué varía. Entonces, a eso va la importancia que según yo tienen los datos, y más o menos en un nivel que yo diría que a lo mejor no el mismo, pero muy importante en relación a las ideas. Eh, Porque si yo no tengo estos datos de variaciones metabólicas y variaciones de temperatura corporal, difícilmente se me va a ocurrir una idea de cómo explico el fenómeno. Si yo no conozco el fenómeno, a no ser que sea pitonizo, ¿cierto? ¿Por qué se me va a ocurrir una idea de explicar algo que ni siquiera sabemos? Bueno, hay veces que justamente, no sé, Einstein y otros teóricos han explicado cosas que no existen en ese momento, ¿ya? Pero claro, Roberto lo que hace es justamente generar una idea que seguramente no es original de él, ni mucho menos, pero él seguramente toma cosas que ya se saben, otras cosas se le ocurren, y él dice que el sopor, que es justamente cuando te baja la temperatura diariamente, o como aquí lo vemos también, en cierto periodo del día, eso se llama sopor. Em, Acá no se ve exactamente, pero cuando tú pasas más de un día, también una definición científica fisiológica, cuando tú pasas más de un día con la temperatura bajo digamos, el promedio normal de tu especie, uno ya podría hablar de hibernación. Entonces, él dice, el sopor y la hibernación en mamíferos son adaptaciones fisiológicas que permiten enfrentar ambientes hostiles de baja temperatura y o de poco alimento. Eso es una idea, ¿cierto? Esta idea explica este fenómeno. Y ahí tienen el paper en que nuestro amigo científico de la Universidad Austral
describe por primera vez, de hecho, este comportamiento muy parecido a la hibernación en el monito del monte, ¿ya? Entonces, ahí tenemos un ejemplo más o menos claro de cómo dentro del conocimiento científico tenemos datos, tenemos ideas. De repente, claro, cuando aparece la idea que explica los datos es la maravilla, pero me da la idea a mí, humilde opinión, es que si no tengo datos, ¿qué voy a explicar? ¿Ya? Aquí hay otra tablita del capítulo de Waldo, donde tenemos ideas y ahí está la categorización de como el tipo de ideas, ¿ya? Porque justamente como Gandalf o Santa Claus son ideas, pero son ideas de ficción, mitología o leyenda. Waldo le gusta mucho el fútbol y además es viejito, conoce a Elías Figueroa, ¿no? Ustedes no conocen a Elías Figueroa. Eso, ¿ya? Aquí una cita de Pablo Marquet que dice que el progreso en ciencia aparece a través de la tensión entre la inducción y la deducción, entre lo empírico y lo teórico. Y yo estoy más de acuerdo con Pablo, que justamente yo creo que así avanza la ciencia o así se desarrolla. Y para terminar entonces esta clase, les traía más datos. Entonces, aquí les tengo un gráfico de casos nuevos y casos acumulados, el tiempo, COVID-19 en Chile, total, ¿ya? Entonces, el ejercicio sería reconocer un dato, reconocer un conjunto de datos y reconocer una idea, o generar una idea, ¿ya? Y ahí hay otros gráficos de los cuales podemos también reconocer un dato, un conjunto de datos y una idea. Esta presentación ya está en el aula, por si la quieren bajar. Aquí está justamente el número de casos confirmados por el grupo etario, datos, y acá también tenemos los signos clínicos de los 41.000 hospitalizados que han habido en Chile. No tenemos tos, fiebre, mialgia, disnea, cefalea, etc. También. Entonces, nos vamos cuando hayamos escrito en el chat, entonces, un dato, un conjunto de datos y una idea de alguno de estos gráficos. De cualquiera que quieran ustedes. ¿Ya? A veces se confunden, bueno, uno también, pues yo también, pero a veces les cuesta diferenciar entre conjunto de datos y datos. Bueno, y a veces, aunque no lo crean, es difícil diferenciar entre datos e ideas. En el libro de Waldo también salen algunos ejemplos donde algunas ideas después se convierten en datos. La idea justamente o sea, si en 20 años más realmente hay un robot que va para allá, para Venus, y trae de vuelta una muestra de no sé, de estas nubes o de alguna parte de Venus y trae microorganismos, la idea de que había vida en Marte ya no se ya deja de ser solo una idea, sino que es un dato. Hay vida en Marte. Entonces, lo mismo, la idea de que la Tierra es redonda, en algún momento fue una idea, bueno, algunos todavía tienen otras ideas de eso mismo, pero hoy en día, también lo que decía por ahí Daniel, la evolución es un hecho, ¿ya? Hay datos de eso. Entonces, la evolución es un dato, aunque también existe una teoría que explica el mecanismo y todo, ¿ya? Eso. Ya pues, si me escriben ahí, yo me quedo tranquilo que se entendió. Si no me escribe nadie, me voy a ir preocupado a preparar mi clase de método. No la voy a poder preparar bien. No, sí, ya está preparada. Eso. ¿Cuál sería un dato? Un dato suelto de aquí.
de este gráfico? A mediados de junio se registró el pic de casos nuevos. A mediados de junio hubo el pic. Ya. Ese pic, entonces, en ese día es un dato suelto. Muy bien, José. ¿Alguien más iba a hablar? La idea sería de eso que las personas se contagiaron entonces unos 14 días antes, porque el virus se puede hasta 2 semanas contagiarse antes. Entonces, por el periodo de incubación y todo eso. Ujú. Estamos hablando del coronavirus, ¿cierto? Sí. Estamos hablando de COVID-19. Eso. Entonces, quizá hace 2 semanas la mayoría de personas ya tenían el virus. Sería una idea. Claro, sería una idea justamente relacional y hacer alguna inferencia de acuerdo a estos datos. Algo que tú no estás viendo podría ser una idea. Incluso podría ser alguna inferencia. La tuya es como algo que se sabe, digamos. Incluso inferencias eh, no tan validadas, ¿cierto? Podrían ser hipótesis. Uno podría sacar aquí sobre este comportamiento de estos datos, ¿cierto? Abril. Qué increíble. Esta es la curva de lo acumulado, po. Uno, por ejemplo, una conclusión que uno saca del gráfico es una idea, po. ¿Qué puedo concluir yo, por ejemplo, de la línea de acumulados? ¿Mm? Que siempre van a aumento. Que siempre va en aumento. Lo que es lo mismo es que nunca ha llegado a un verdadero plató, ¿cierto? O sea, porque justamente aquí entre, no sé, pues entre marzo y fines de junio o mediados de junio creció, yo diría, casi exponencialmente, ¿cierto? Hasta ahí, ¡pam! Y de ahí, claro, uno esperaría que después hubiera hecho esto, pues, pero no, nunca ha seguido eso. Siempre sigue avanzando, siempre sigue aumentando. Porque el R siempre, yo no creo que el R como país lo hayamos tenido alguna vez menor a 1. Siendo mayor que 1 siempre se va creciendo. En algún momento cuando el R es menor, es 0,8 o 0,7, quiere decir que ya empieza a bajar. Entonces, una idea es que nunca hemos llegado al plató, a, a la cima de la curva. ¿Mm? Eh, ¿Cuál vendría siendo un conjunto de datos? Conjunto de datos. Alguien que no sea José ni Javiera. Los síntomas clínicos, O sea, tú dices acá, eso. ujú, Eh, los síntomas, ¿en qué sentido son un conjunto de datos? ¿Cuál es el grupo de datos? porque aquí tenemos una, ¿cómo se llama? Una frecuencia de repetición de características en los enfermos. Por ejemplo, el número de casos son 41.295 Ujú. y tenemos una frecuencia, no sé si está bien, ah, tenemos una frecuencia alta de tos, luego viene fiebre, después la mialgia, así que son datos que se están tomando de los Claro, de los contagiados. este es porcentaje. El porcentaje de estos contagiados que son, de hecho, creo que hospitalizados, el 60% tiene tos o tuvo tos. Eh, ya, y tú dices que ese es un conjunto de datos, ¿cierto? Solo esto.
¿o no? Finalmente, este es como, viene siendo como un promedio, aunque no es un promedio, pero este es como el resumen de todo lo... Yo decía que ¿A eso te yo refería, decía no? que el conjunto de datos es, no, yo decía que el conjunto de datos es O todo el gráfico, dices tú. todo el gráfico, es un Ah, todo el conjunto gráfico. de datos. Eh, conjunto de datos. Claro, podría ser si que tomamos entonces que cada uno de estos valores es un dato en relación a un signo clínico. Tengo un conjunto de datos de los signos clínicos, de la frecuencia o prevalencia de los signos clínicos en los contagiados, ¿sí? Aunque, bueno, por Profe, eso habría que unir cada uno de estos como signos clínicos, diga. ¿puede ser conjunto de datos la cantidad de hombres y mujeres entre 30 y 40, sí, creo, sí? Acá, Eh, los más casos de contagio como rango de edad. un conjunto de datos. Claro, acá es el número de casos confirmados. O sea, entre 25 a 34, parece. Claro. Si tú estás ya tomando un rango de datos y que tienen alguna... En general, un conjunto de datos va a ser un grupo de datos que son de una misma variable para unirlo con metodología. Está súper coordinado con el otro profe. Claro, en este caso, si estamos hablando de números de casos confirmados y tú tomas un rango, eh, claro, los datos que generan esto, eh, finalmente esto es un conjunto de datos. Un conjunto de datos que yo tomo que me permiten decir que entre 30 o entre 25 y 30 años tengo todos estos miles de contagiados. Muy bien. Profe, Diga. tengo una consulta sobre la parte de la idea, Ya. porque, por ejemplo, la idea no puede tener el dato, Mm, ¿ya? O los conjuntos de datos que tenemos aquí, ujú, pero tienen que relacionarlo con algo más. Por ejemplo, el dato que tiene ahora por ejemplo, el gráfico que tiene ahora mostrando, mm, en junio mm. fue la mayor cantidad de datos de contagiados por día. Y Claro. eso concuerda también con que es la parte más como estamos al medio del invierno. Ujú. Así que tenemos que relacionarlo por ejemplo, ya, la mayor cantidad de, de Contagiado. contagiados por día se obtuvo a la mitad de invierno. Ujú, El otro gráfico que está de población, que es mm, por edad, mm, entre 25 y 34 años mm. son la mayor cantidad de personas que están activas de trabajo. Ujú. Así que Claro. esa es otra idea. Tú estás haciendo conclusiones a partir de los datos y esas conclusiones son a partir de los datos, pero con información también adicional. Un poco extra. Sí, Claro. y ahí sería como la idea, Ujú. pero o la idea es solamente a partir de los datos de manera eh, cruda, por decirlo así. Eh, no, pues, muchas veces, como decía incluso el libro, hay una parte de creatividad o una parte de experiencia o una parte, digamos, de razonamiento que acompaña al dato. eh, y por otro lado, hay veces que la idea es simplemente sin datos. O finalmente yo puedo mirar esto y, por ejemplo, hacer una predicción. Y cuando hago una predicción es una consecuencia lógica de lo que estoy viendo ahora, pero es a futuro donde no tengo esos datos. Pero yo solo la genero esa idea, una predicción a partir de estos datos, pero sin ese dato empírico, por así decirlo. Entonces, claro, uno puede, justamente cuando uno empieza a analizar un gráfico, empieza a generar ideas, que algunas de ellas tendrán más base en el gráfico y otras menos, po. Y por eso, de repente, en la tele uno puede ver que todos concluyen
cosas totalmente diferentes con los mismos datos. Pero bueno, la idea es que el científico va a tratar de que sus conclusiones o sus ideas sean lo más cercanas a la evidencia, que en este caso son los datos. Pero sí, generalmente o sea, una idea tiene que ser dato y un poquito más, porque si no es un dato nomás. Si yo te digo, concluya algo del gráfico y tú me dices, en junio hubo tantos contagiados, es re poco lo que estás concluyendo en sí, sino que estás como simplemente describiendo el gráfico. Tú me dices que, no sé, a mediados de junio hay un cambio en la tendencia poblacional o de crecimiento de la pandemia en Chile. Bueno, ahí sí estás estás incorporando una idea porque estás uniendo los datos a la teoría ecológica de crecimiento poblacional. ¿Te fijas? Por eso se nos ocurren diferentes ideas dependiendo de cuánto sabemos ya de antes, pues, de los diferentes temas. Eso. Ya, pues estamos pasados en el tiempo, así que... les dejo esta tarea, pequeña tarea. En realidad es para que vean lo difícil que es a veces diferenciar entre dato, idea, dato suelto, conjunto de datos. ¿Ya? Y hay tres textos en el aula. Traten de mirar por lo menos algún otro aparte del que dice dato de idea. Eso ya lo vimos hoy día y el jueves vamos a hablar, a partir de eso, vamos a hablar sobre las ideas, más que nada, y sobre hipótesis, leyes, teorías. Así que traten de leer alguno de los otros dos, ¿ya? Eso.